Hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas, en este día en el cual nos ponemos delante de este hermoso evangelio? Es el evangelio de Juan 2, 1 a 11 de este segundo domingo ordinario. La escena tiene lugar en Caná de Galilea, una pequeña aldea a unos 14 kilómetros al norte de Nazaret. El inicio del texto indica que además de la madre de Jesús que se encontraba ya ahí, fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Casi siempre este relato de Caná es considerado por la gente como el primer milagro de Jesús. Sin embargo, no se usa la palabra milagro, se usa la palabra griega semeion, que quiere decir signo. Al final del evangelio se dice: así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus signos y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El primer objetivo de todos los signos es la fe. En griego se dice pistis, que quiere decir confianza, fe. Viene del verbo griego pisteuo, que quiere decir confiar, creer. Se trata de una confianza o una fe profunda, no se trata de una creencia. Es por eso que Juan, al final de su evangelio, dirá: los signos hechos por Jesús fueron escritos para que crean o para que confíen. Este mismo resultado es el que se indica en nuestro texto. Sus discípulos creyeron en él o confiaron en él. En ese sentido, los signos de Jesús son como un trampolín que conduce a la confianza. Además, Juan dice que este signo fue el comienzo de los signos. En efecto, seguirá luego el segundo signo que Jesús hace de nuevo en Caná, curando al hijo de un funcionario. Se narrará otros más. Finalmente, al final del Evangelio de Juan, se recuerda que Jesús hizo ante sus discípulos otros muchos signos que no se encuentran escritos en este libro. Por tanto, en Caná Jesús inauguró los signos. En el texto se usa también la palabra griega arché, que significa comienzo, origen. Este término se refiere no solamente a una enumeración, sino que marca una novedad que se hace presente, es decir, Dios comienza a reinar. Otra cosa que llama la atención consiste en la ausencia de la información sobre las circunstancias de la fiesta, o sea, ¿por qué se había agotado el vino? ¿Por qué María se dio cuenta de ello antes que los responsables del banquete? Por otro lado, hay aspectos demasiado ampliados y otros bien resumidos. Por ejemplo, ¿por qué ocupa tanto lugar el diálogo entre María y Jesús en vez de protagonizar a los esposos? ¿Por qué se indica tan detalladamente el número y la cantidad de las tinajas? Además, el narrador no dice que las tinajas estuvieron llenas de vino y que los criados sacaron de ellas el vino. Si se tienen en cuenta todos estos detalles, se puede concluir que el relato de Caná no es de tipo biográfico, o sea, no se trata de un relato de milagro en sentido estricto, sino sobre todo se quiere transmitir un mensaje concreto. Como el relato de Caná no es de tipo biográfico, entonces, ¿de qué tipo de relato se trata?
podemos llamarlo un relato simbólico. Por medio de los símbolos manifiesta y hace presente algo distinto, algo nuevo. Por ejemplo, hablando del diálogo entre María y Jesús, Jesús responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? En esta frase de Jesús se ve claramente la distancia entre el hijo y la madre. Pero al seguir leyendo el texto, se va restableciendo la unión entre ambos. Llama la atención también que en los primeros 3 versículos aparece 3 veces la palabra boda e igual 3 veces la palabra vino. Luego, en la segunda parte del texto, aparece de nuevo 3 veces la palabra vino. La multiplicación del número 3 de los términos boda y vino quiere decir que se trata de algo simbólico, pero a la vez grande. Ahora bien, el relato queda situado en el espacio y en el tiempo. En primer lugar, se sitúa en Galilea, lugar que igualmente se repite al inicio y al final. Se trata de la región predilecta de Jesús y ocurre, como lo dice el texto, 3 días después. ¿Por qué se menciona aquí el tercer día? No se trata de algo cronológico, obviamente. Se trata de ver en este número los grandes acontecimientos de la historia bíblica que ocurren el tercer día. Esta datación evoca, por ejemplo, la gran revelación de Dios en el monte Sinaí, cuando Yahvé desciende el tercer día a la vista de todo el pueblo. O también cuando Abraham el tercer día quiere sacrificar a su hijo, pero Dios no lo permite. O cuando José el tercer día se revela a sus hermanos en Egipto. O cuando el profeta Oseas habla que el tercer día Dios hará resurgir al pueblo. En ese sentido, el número 3 resalta la importancia y grandeza del evento. Hablando de vino, este siempre acompañaba al banquete nupcial y estaba servido en abundancia. Con el trigo y el aceite, el vino se tornó uno de los 3 elementos esenciales para la vida humana. Siendo don de Dios, ha sido creado para el gozo de la gente y como signo de prosperidad. Si se trata del relato simbólico, como lo mencionamos arriba, entonces surge la pregunta: ¿a quiénes pueden representar los esposos de las bodas de Caná? Lo interesante es que en las bodas de Caná no aparece para nada la esposa. Exactamente para decir que la esposa, a nivel simbólico, es la madre de Jesús. Y entonces ella representa al pueblo o la comunidad de Dios. Es por eso que María no es designada con su nombre, sino con la expresión la madre de Jesús. Además, es llamada mujer, y esto es intencional. El título de mujer evoca al pueblo ideal o la comunidad ideal. María así congrega a su alrededor a sus hijos e hijas. De esta manera, no la esposa, sino la madre de Jesús, junto con los criados, hacen todo lo que está en sus manos. Pedir que acontezca el signo, llenar las tinajas de la purificación hasta el borde y luego llevar al maestre sala.
Jesús a su vez responde a la esperanza del pueblo dando un vino mejor, el vino de las bodas del tiempo nuevo. Por otro lado, Jesús llama a su madre mujer para resaltar cierta distancia entre él y ella. Dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? En los evangelios sinópticos, Jesús también se distancia de su madre. Cuando sus familiares junto con la madre van a buscarle, declara, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sin embargo, al seguir nuestro texto, Jesús se va abriendo, pues luego hace todo lo que le pide su madre, y entonces realiza un gran signo. En efecto, mediante esta apelación, Jesús invita a una nueva forma de conciencia. Jesús dice también, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es específicamente esta hora? En Juan, esta hora se cumple en el momento de la cruz. Esa es la hora de Jesús, la de su vuelta al Padre, la que Él ha aceptado plenamente. Es la hora fijada por el Padre y en función de ella Jesús ordena toda su actividad, ya que en ella culminará su misión. Sin embargo, en el momento cuando Jesús comienza la vida pública, esa hora está ya presente en todo lo que Jesús dice y hace. Es ya una manifestación definitiva de la salvación de Dios ofrecida a los seres humanos. María no responde directamente a Jesús, pero invita a comprender que ha llegado para él la hora de actuar según la voluntad de Dios. Y entonces comunica a los criados su total confianza. Su palabra demuestra una enorme delicadeza. María no dice, hagan todo lo que mi hijo les diga. Ni siquiera menciona con claridad a Jesús, pues usa el pronombre él. Hagan lo que él les diga. En ese sentido, Jesús no pertenece ya a su madre, sino únicamente a Dios. Al final del relato, según el maestresala, lo que han sacado los criados de las tinajas es vino y un vino mucho mejor. Lo importante no es el vino como tal, sino el paso del agua al vino. Pues Jesús no habla de vino, sino que dice, llenen esas tinajas de agua. Y una vez que las han llenado, ordena simplemente, sáquenlo ahora y lleven al maestresala. El cambio parece acontecer en el camino. No obstante, ni siquiera se usa el verbo cambiar. El texto literalmente dice, el maestresala probó el agua que se ha hecho vino. Se usa el verbo griego ginomai, que quiere decir hacerse, llegar a ser, resultar. De ese modo se resalta que ha llegado el tiempo de la comunión definitiva con Dios. El detalle sorprendente se refiere a las tinajas. En vez de las vasijas de barro en que se guardaba el vino y que en Caná quedaron vacías, Jesús utilizó unos recipientes de piedra destinados al uso de las purificaciones rituales. Esto confirma el carácter simbólico del relato, sobre todo si se tiene en cuenta que el número de tinajas, que son 6, implica una idea de imperfección, o sea, 7 menos 1.
Cuando Jesús dice saquen ahora, con la palabra ahora, subraya que ha llegado el tiempo de las bodas nuevas. Los evangelistas sinópticos esas bodas nuevas llaman el reino de Dios. Dice ahí Jesús, el reino de Dios está llegando. Aquí comienza una era nueva. Va a realizarse la alianza de Dios con los seres humanos. Este ahora abre a una presencia que ya no cesará jamás. De modo que esta fiesta de un día es fiesta de siempre. ¿Y qué nos puede decir este evangelio? La boda y el vino representan aquí el amor, la alegría, la fiesta, el sabor, el placer de la vida. Y quieren expresar que se trata de un gran banquete en el cual está invitado Jesús. Y el Dios de Jesús es el Dios de la alegría, es el Dios de la fiesta, del placer, del amor, de la vida. Es el Dios de las personas apasionadas, las que arriesgan a vivir intensamente. Es el Dios de la felicidad, es el Dios del vino. Pero dice el texto que faltó el vino. La gente quiere celebrar la boda, pero no pueden, no tienen vino. Es decir, no son capaces de amar, de ser felices. No hay sabor en sus vidas. Cuando las personas arrastran su vida con rutina, controversias, disputas, rencores, desesperación, aborrecimiento, es porque les falta el vino. Cuando las personas no experimentan ningún salto, conmoción o entusiasmo, cuando no se asombran más, cuando no tienen ganas de vivir, les falta el vino, es decir, les falta el amor. Entonces, dice Jesús, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes, confiando, las llenan hasta arriba. No comprenden nada, pero confían. En la vida se necesita confiar. En la vida de cualquier persona no todo está claro, no todo es comprensible. Sin embargo, cuando se ama, entonces se confía. Los siervos confiaron llenando de agua las tinajas hasta el borde. Pero, como dice el texto, el agua de estas tinajas era para las purificaciones de los judíos, es decir, se trataba del agua estancada, insípida, sin sabor. Con esta agua no se podía celebrar ninguna fiesta. Y aún se agrega que las tinajas eran de piedra, lo que indica no solo el material, sino simbólicamente una vida dura, insensible, rígida, petrificada, donde falta el sabor, el gusto, el sentido más pleno. Falta el vino que da sabor a la vida. Estas tinajas llenas de agua estancada representan a muchas personas que se estancan, que se llenan de cosas pasajeras, pero nunca se sacian, nunca se sienten felices. Pueden incluso llenar su vida de muchas cosas exteriores, pero al mismo tiempo están vacías por dentro, ricas externamente, pero pobres internamente. Solo el vino, solo el amor puede hacer festiva nuestra vida. La señal de Caná de Galilea es la señal de cómo una vida vacía, finita, desgastada, puede dar un salto. Dice el texto. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve
al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. El agua transformada en vino de altísima calidad representa la más alta dimensión de nuestra vida. La vida es un largo camino de transformación. Cada cosa tiene profundo significado y puede ser transformada. En el fondo, no existe nada que sea malo en sí mismo, pero todo puede ser transformado en algo único, precioso, vital. A cada uno en su vida pueden aparecer ciertas heridas, dependencias, limitaciones, pero si son transformadas, podrán tornarse sus riquezas, su fuerza vital. La boda de Caná nos invita a buscar y encontrar algo que dé un sabor profundo a nuestras vidas. Nos invita a pasar del agua al vino, de lo material a lo espiritual, de la carne al alma, de lo superficial a lo profundo. Nos invita además a unirnos en torno a un nuevo amor, el cual posee valores más altos, valores espirituales. La fuerza de este amor es capaz de realizar las grandes transformaciones en la vida. Caná enseña el secreto de cada relación que es capaz de cambiar, de transformarse, de moldearse, de evolucionar. Si una relación tiene esta capacidad y esta elasticidad, si sabe a no estancarse en antiguas actitudes, posturas o puntos de vista, si se abre a lo nuevo, entonces adquirirá lo esencial en la vida y se tornará un paraíso de amor. De hecho, la palabra Caná viene del verbo hebreo kanah, que quiere decir adquirir. Adquirir lo esencial. Adquirir lo que aún no es. Hemos de adquirir nuestro lado aún no construido, no desarrollado, para así tornarse más completos. Muchas personas no desarrollan sus recursos, sus dones, sus cualidades. Viven solo a partir de una rutina vieja. Entonces, matan la parte creativa, enamorada, íntima, gozosa. Matan la posibilidad de cambio, de tornarse diferentes, nuevos, arriesgados. Hemos de arriesgar, hemos de adquirir la alegría y el amor. Y con el amor ser capaces de abrirnos para que suceda la transformación del agua en el vino. Solo el amor transforma el agua en vino, lo bajo en alto, la tierra en cielo, lo humano en divino, y así nos proporciona alas con las que podamos alcanzar la felicidad. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Quizás la siguiente. Si me conoces basado en lo que yo era ayer, entonces no me conoces. He cambiado.